Reporte 100. Tengo en el teléfono y le agradezco a Eric Fernández Saldaña, es coordinador de la maestría en comunicación de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana, fue coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Ibero y además es internacionalista, y le agradezco mucho que nos tome esta llamada, Eric Fernández. Eric, feliz año, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, un fuerte abrazo a todas las amigas y amigos del Reporte 100, el Misterio 100, desde Hermosillo, acá en la Ciudad de México, pues revisando lo que es el acontecer internacional a la orden. Muchas gracias, Eric. A ver, Eric, ayúdanos a entender qué está pasando en Medio Oriente. Eric, Qasem Soleimani es un personaje que era considerado por Estados Unidos desde hace muchos años como alguien muy peligroso, pero George W. Bush y Barack Obama no se quisieron meter con él porque desde la visión de estas administraciones era más peligroso muerto que vivo. ¿Por qué Donald Trump sí se metió con él y lo mandó matar? Bueno, yo creo que aquí hay que revisarlo desde dos perspectivas y voy a centrarme en una, que es finalmente la toma de decisiones en los Estados Unidos por la importancia que tiene en este año en particular. Hay que recordar que en Washington hoy se están viviendo dos procesos interesantes, y digo Washington como eje de la política en aquel país. Estamos en un proceso de impeachment, un proceso de juicio político al presidente de los Estados Unidos, el tercero en la historia de esta nación, y que si bien es cierto que hoy tiene pues los dados a su favor en el Senado de los Estados Unidos y lo podrían finalmente pues no acusar, finalmente no declararlo como culpable, la realidad es que en un año electoral, un año de elecciones por allá del mes de noviembre que tendremos, pues sí se juega mucho la carta política de Donald Trump, por lo cual es necesario muchas veces en la política de los Estados Unidos tomar decisiones en el exterior. Por eso es que ni Obama ni el presidente Bush hicieron mucho en torno a perseguir a Qasem Soleimani, como bien indicas, que generaría pues una mayor unidad muerto que vivo. Sí. Fíjense lo que ha pasado, es decir, este personaje que sin duda estaba al frente de una organización de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que se llama los Quds, que quiere decir Jerusalén en farsi, porque la idea de ellos es recuperar Jerusalén, pues es un... pues, o era finalmente un representante del ala chiita que tiene muchos nexos con Irán e Irak. Es decir, finalmente estos países que estuvieron enfrentados, que tuvieron una guerra de cerca de 11 años hasta que se pusieron ahí a negociar en algún momento tras un empate complejo, pues lleva finalmente a tener relaciones directas entre Irán, que es el país de donde proviene el propio Soleimani, y el gobierno de Irak, donde fue asesinado. Muy compleja este escenario para el presidente Bush y los resultados que tendrá más adelante por la respuesta que sin duda dará el gobierno de Irán. Sí, ¿quién era Soleimani? ¿Quién era? ¿Por qué la importancia de este personaje y por qué la peligrosidad de este personaje, Eric Fernández? Bueno, finalmente estaba al frente de esta organización militar. Sí. Hay que recordar que en el caso de Irán, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, pues es finalmente el ejército, pero los Quds es una organización de élite dentro de esta guardia, la que se encarga precisamente de realizar operaciones en el exterior de Irán, es como la CIA norteamericana, pero también con un grupo de operaciones militares. Ellos no realizan operaciones de forma directa, sino que instruyen, asesoran, apoyan a agrupaciones locales, nacionales, en distintas regiones del Medio Oriente que comparten una estrategia común, y finalmente pues han tenido distintos momentos de acciones en contra de los Estados Unidos que tampoco se pueden desconocer, y era un objetivo de la política exterior norteamericana. Sin embargo, no era una de las personas más conocidas en los medios en los Estados Unidos, hacía referencia a él, pero no se conocía en buena medida hasta ahora,
cuáles eran las asignaciones y se hace público en buena medida para los Estados Unidos las operaciones que tenían en el futuro, que si bien pues no estaban concretas, era pues sí, una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Sí, hay posibilidad, hay probabilidad de que esto escale hacia territorio norteamericano, es decir, que se presenten repercusiones en territorio norteamericano a partir de esto que ocurrió en Medio Oriente. Yo creo que es muy complejo hablar de que en territorio de los Estados Unidos se podría desarrollar algo. Lo que sí, el teatro de operaciones es finalmente el Medio Oriente, donde pues encontramos a países como Siria que están enfrentados, el propio Irak, que ha anunciado la retirada de todo el personal militar de los Estados Unidos. Estamos hablando de la parte del Kurdistán, que comparten una serie de países y que eran apoyados precisamente por Soleimani, y donde los Estados Unidos había tenido un ejercicio de presión, y la realidad es que al momento, pues bueno, hay un enfrentamiento de forma directa en parte de las declaraciones por parte del presidente de los Estados Unidos y distintos pues representantes políticos en el mundo árabe musulmán. Sí, pero en actos terroristas, ¿se puede prever algún acto terrorista en Estados Unidos? Es decir, ¿hay riesgo? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en riesgo a su población con este ataque y pone vulnerable a su población ante un posible ataque terrorista en territorio norteamericano. Es que la operación del terror es esa, es decir, jugar precisamente con los miedos de las poblaciones locales, y en alguna medida, más allá de diagnosticar o prever un ataque en territorio norteamericano, lo que hay que registrar pues es este pánico social que se genera a partir de una mecha que ha encendido el presidente de los Estados Unidos, y sin duda pues la respuesta que tendrá representantes del gobierno de Irán, y pues no se descarta tampoco, aunque tampoco podemos decir que en el corto o mediano plazo pues esté ya identificado pues un ataque terrorista en alguna ciudad de los Estados Unidos. Eric Fernández, coordinador de la Maestría en Comunicación de la Ibero, ¿es potencia nuclear Irán? Porque Irán ha abandonado el acuerdo nuclear, el acuerdo que le ponía límite al desarrollo de armas nucleares. Se ha salido de este acuerdo. También Estados Unidos lo hizo en el 2018. Pero ¿qué significa salirse de este acuerdo? Salirse de este acuerdo es pues simplemente cumplir o dejar de cumplir, mejor dicho, pues con estas normativas que la Organización Internacional de la Energía Atómica había puesto para Irán desde el año 2015, en el cual pues tenía como una limitación la producción de armas nucleares. Al momento, Irán no cuenta con las mismas. Esto ya está más que certificado por esta organización internacional, y esto pues deja la carta abierta para realizarlo. Lo que pasa que sí es un proceso muy muy largo, y afortunadamente para la conciencia mundial no existe al momento un riesgo del desarrollo de estas armas nucleares, porque finalmente implicaría vincularse con otros procesos como el desarrollo, por ejemplo, de la compra o la producción de uranio enriquecido y demás, que está detenido. Pero bueno, al menos en este tipo de tensiones que se viven a nivel global, pues ahí está el escenario en el mediano plazo para la posibilidad de tomar decisiones en manera autónoma por parte del gobierno de Irán. Eric Fernández, te agradezco mucho que nos hayas ayudado a entender lo que está pasando en Medio Oriente. Al contrario, Juan Carlos, un fuerte abrazo a todos allá en Reporte 100. Gracias. Eric Fernández Saldaña es coordinador de la Maestría en Comunicación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. También fue coordinador de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Ibero, poniéndonos en contexto de lo que está pasando en Medio Oriente, un tema fuerte, un tema peligroso, un tema que todo parece indicar llevará a la guerra a Estados Unidos. Bueno, ya ha desatado la guerra a Estados Unidos allá en Medio Oriente. Reporte 100.